Protocolo número 12. En el protocolo número 12, los elementos de competencia va a ser analizar la morfología externa e interna del diencéfalo, la formación reticular, los núcleos basales del telencéfalo y cerebelo, para la valoración clínica y su importancia dentro del diagnóstico morfológico neuroanatómico. El saber procedimental, tenemos ahí en la imagen del cerebelo, podemos apreciar la configuración de la cara externa y la cara inferior en la siguiente imagen. En esta podemos ver a lo que es el pedúnculo mesencefálico, el nervio troclear o cuarto par craneal. Podemos ver el lóbulo anterior, pintado ahí de rojo, el surco primario, luego también tenemos el lóbulo posterior del hemisferio cerebeloso, un borde posterior o circunferencial. Luego tenemos medialmente al folium, al vermis superior y la língula. También podemos observar lo que son los colículos posteriores y la cisura horizontal. En esta imagen, en la siguiente, podemos ver la cisura posterolateral, el nódulo, la válvula del torum, el folículo, la úvula, la pirámide, el tonsilio o amígdala del cerebelo y el hemisferio cerebeloso. 2. Reconoce la división segmentaria de Russell. En esta división podemos encontrar la língula, luego el lóbulo central, el culmen, que esto se va a encontrar en el lóbulo anterior. Luego tenemos al declive, al folium, a la cisura horizontal, al tuber y a la pirámide y la líbula, que va a formar parte del lóbulo posterior. Y inferiormente tenemos al nódulo, y ahí, como podemos observar, el cerebelo está en relación con el cuarto ventrículo, el puente, el fastigium, luego la médula oblongada. 4. Reconoce la siguiente ilustración morfológica externa, límites del diencéfalo en la siguiente ilustración. Podemos apreciar aquí la tenia talámica, la comisura gris, el tálamo, el fornix, el agujero interventricular, la comisura blanca anterior, la lámina supraóptico terminal, el plano anterior, el quiasma óptico, la hipófisis, hipotálamo, el tuber cinereum, el cuerpo mamilar, el surco hipotalámico, el acueducto mesencefálico, que va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Luego tenemos el plano posterior, la glándula pineal o epífisis. Luego tenemos al cuerpo calloso y al esplenio, el esplenio del cuerpo calloso. 5. Reconoce la morfología externa de la formación reticular. En esta imagen podemos apreciar lo que es el núcleo reticular talámico centromediano. En otro corte se puede observar los núcleos reticular medial y núcleo reticular lateral. Luego, en otro corte también tenemos el núcleo reticular lateral, el núcleo central del ráfeo mediano, también el núcleo reticular medial. Y en el último corte podemos observar el núcleo reticular lateral, el núcleo retricular del ráfeo mediano, el núcleo gigante celular, el núcleo reticular medial o paramediano. 6. Reconoce la morfología externa de los núcleos basales del telencéfalo en el corte de Flesching. Aquí podemos observar varias estructuras, como podría ser la sustancia blanca, la corteza cerebral, la rodilla del cuerpo calloso, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, el septum
pelúcido, el pilar anterior del fornix, el globo pálido, el putamen, la corteza insular, la cápsula externa, el claustro, el tercer ventrículo. Podemos ver el pilar posterior del fornix, el splenium del cuerpo calloso, la cisura interhemisférica. Luego podemos ver también una prolongación, la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Luego también vemos la cola del núcleo caudado. Podemos observar el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, la cápsula extrema, el valle silviano, el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo anterior, ya lo dije, y la cabeza del núcleo caudado. Y también el centro semioval. En la siguiente imagen reconoce la morfología externa de los músculos de los núcleos basales del telencéfalo en el corte de Charcot. En este corte podemos observar el cuerpo del núcleo caudado, el tronco del cuerpo calloso, el ventrículo lateral, la corteza cerebral, la cápsula externa, el putamen, el globo pálido, el claustro, la corteza del lóbulo de la ínsula. Podemos ver también la cola del núcleo caudado. También podemos ver lo que es el tálamo, la prolongación temporal o esfenoidal de los ventrículos laterales, el ventrículo lateral, el cuerpo mamilar, el tercer ventrículo, la zona inserta y el núcleo subtalámico. Luego tenemos el caso clínico número 12, que se refiere a ataxia de Friedreich. Las estructuras anatómicas va a ser el cerebelo, la configuración externa e interna, las divisiones filogenéticas, la división segmentaria y los núcleos. Presentación del caso clínico. En este caso tenemos un niño de 10 años de edad que fue atendida por un neurólogo debido a que sus padres habían notado que su marcha era torpe. 6 meses antes, la niña se quejó de que tenía el brazo derecho torpe y dejó caer una tetera de la mesa sin darse cuenta. Más recientemente, la familia le había notado que los movimientos de la mano se convirtieron en vacilantes y desmañadas. La alteración se apreciaba sobre todo al comer con el tenedor y cuchillo. La madre comentó que su hija había experimentado problemas en el pie derecho desde el nacimiento y que tenía el pie zambo. A la exploración física, la niña presenta una marcha tambaleante, con tendencia a desviarse a la derecha, temblor intencional en el brazo y la pierna del lado derecho. Al probar la fuerza de los músculos de los miembros, los de la pierna derecha eran más débiles que los de la izquierda. También se apreció hipotonía de los músculos del brazo y de la pierna derecha. Deformidad en el cabo intenso del pie derecho y deformidad ligera del izquierdo. Cifoescoliosis de la parte superior de la columna vertebral dorsal. La exploración del sistema sensitivo mostró la pérdida del sentido de posición muscular y articular y de la sensibilidad vibratoria en ambas piernas. También existía pérdida de la discriminación entre dos puntos en la piel de ambas piernas. Los reflejos rotulianos eran exagerados y los reflejos aquíleos estaban ausentes. Los reflejos bicipitales y tricipitales de ambos brazos eran normales. Babinski bilateral. Nistagmo ligero en ambos ojos. Preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico morfológico del paciente? Aquí va a estar afectado el cerebelo, específicamente en el paleocerebelo. 2. ¿Qué síntomas origina la degeneración del fascículo córtico-espinal? Esto va a originar la falta de coordinación
de movimientos motores. ¿A qué se debe la pérdida de los reflejos aquíleos? Se debe a la degeneración de la mielina de los axones. Luego tenemos, como decía, la pérdida de los reflejos alquinos se debe a la degeneración de la mielina en los axones, porque tenemos que saber que los reflejos alquíleos se hacen en un tendón, donde van a estar los mecanorreceptores o receptores a nivel espinal. Entonces esta enfermedad va a ser la que va a producir una degeneración de la mielina de los axones, de estos axones, y en esto va a ocasionar que no haya un reflejo alquíneo. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? Son tres: el equilibrio, el tono muscular y la coordinación. ¿Qué examen complementario es necesario en el paciente? Para la niña de 10 años se recomienda, para salir fuera de dudas, una resonancia magnética, una ARM o una TAC, que es una tomografía, y específicamente tendremos que sacar del cerebelo o del tronco cerebeloso.